Vamos a saludar entre unos a otros. Disfrutemos el privilegio de la oración. Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el libro Salmos 61, 1 al 8. Oye, oh mi Dios, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habilitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Dios, días sobre días, añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Voy a dar la palabra con el título de una oración que clama desde el cabo de la tierra. Hay una palabra, le dicen cristianismo, que es, le dicen cristianismo a través de la fe, no se puede separar, aunque quieran separar, es diferente. Antes que nada, aferramos la palabra del púlpito, orar, la oración del pacto. Esto es el básico de la oración. No hay ninguna religión que no tenga la oración, pero no hay otras religiones que oren aferrando el pacto. Por eso ustedes también, dentro de la iglesia, si no oramos aferrando el pacto, es lo mismo que otra religión. Todas otras religiones oran así, de lo que piden de las carnales, de las cosas carnales, y están haciendo todo así. Obviamente es necesario para orar de ese tema, pero lo más importante es tenemos que orar aferrando el pacto. Entonces yo te voy a dar, pero ustedes ¿qué me van a dar a mí? Cuando me pregunte esto, podemos responder, esto es la oración del pacto. Y también ahora, dentro del mensaje general, ¿qué oración tenemos? Hoy vino los líderes del grupo del evangelismo y me dice, ¿por qué no me preguntan la oración 3.93? Porque yo ya memoricé. Es muy importante la oración 3.93. Empecemos. Es Dios Trino. Amén. Dios Trino, ¿qué es? Que el Dios Padre habla y Dios habla la palabra y el Hijo está junto con nosotros. Esto es el Dios Trino. Y el Dios Espíritu Santo nos da el poder personal, poder físico, poder espiritual, poder de personas. Y a esa persona le hace alumbrar la luz a 237 naciones. ¿Y cuál es después? Que nosotros tengamos la restauración, la inspiración de Dios. Que la bendición de Edén en nuestro campo, en nuestra familia, puedan establecer como si que haya establecimiento en nuestra vida y también la palabra de Dios pueda ser cumplimiento en mí a través de los líderes y los diáconos ancianos puedan salvarse el campo y los remanentes puedan ser protagonistas para salvar ayer, ahora y el futuro. Y se terminó. Amén. Esta oración de 393 en nuestra vida, disfrutar. El pastor Ryu también en la conferencia de martes y también el pastor Ryu está orando continuamente. También oran por el anciano No Hyojin y entró en un equipo del aire y puso el aire y estuvo orando 393 como 3 horas. Y cuando estaba saliendo me dice que el pastor Chung no lo hace. Yo nunca hice esto y tampoco lo hice. Hoy también lo hice y entré en ese tambor.
dentro del tambor del aire a hacer 393. Es el evangelista que se gloria al decir esto. Yo también hago en el baño. ¿Qué le pasa? En cualquier lugar es hacer la oración 393, porque este es el esquema básico de la oración. 2 veces le plastifiqué, lo repartí a ustedes, para que ustedes oren la oración del pacto. La oración 393 es todo resumen del libro, 66 libros. Y si todavía no están orando la oración 393, no quiere decir que están orando. Quiere decir que no tengo nada que ver con Dios, por eso no oran. La iglesia dice que oren en la oración del pacto, pero no lo hace. Por eso nosotros tenemos que dejarlo, la oración a tiempo y oración continua y la oración 24 y la oración concentrada y la oración de meditación profunda. Y de dar gracia, de la oración del agradecimiento, orar para otra persona, oración de imposición, orar todos juntos, la oración en unión, y es orar todos juntos en voz alta, y orar toda la noche es la oración de madrugar, y la oración de 333 y la oración de el culto de la madrugada. Entonces, si ayunando, la oración es la oración ayuno. Hay muchas oraciones, alabanzas, imposición de manos y también la oración de otras lenguas. Por eso le dice el cristianismo que es el lugar de la oración. Un cristiano tiene que orar. Si no ora, no es un cristiano. Pero si vemos en el capítulo de hoy, en el capítulo 61, hay una oración un poco diferente del básico. El autor, quien es David, del Salmos, libro 61, capítulo 61, está confesando, está dando una oración que clama desde el cabo de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cuál es el cabo de la tierra? ¿Dónde está la desesperación? Está la punta del cabo de la tierra. Está la punta de caerse y está orando. Quiere decir esto. El libro Salmo 61, a través de Absalón, y está en la fuga David, en descalzo, y está en medio de esa situación. Está en la fuga en el desierto de Judá, y están en ese trasfondo y están anotando. Esta poesía escribió en medio de la crisis, y también a través de esto, a través de contrabando de Absalón, y hay más de 10 poesías más que escribió en las fugas. Como esto, estaban dificultades que no podían ni hablar. David estaba pasando un momento mal. Entonces Dios, a nuestros remanentes, viviendo en esta vida, nos da dificultades. Seguramente nos cae la dificultad. La dificultad llega. Hay momentos que nosotros estamos quietos sin poder hacer nada. Como el capítulo de hoy dice, una oración que clama desde el cabo de la tierra. Ustedes vean, está en la punta de caerse, en la punta de por caerse, y estaba en un estado de no poder hacer nada. Pero los hijos de Dios, en medio de esta situación, no hay que estar desesperados y frustrados. No tenemos que estar así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdadera esperanza y una vida de misionero. Tenemos el privilegio espiritual que podemos trascender el tiempo y el espacio. Como el privilegio, ¿cuál es? El privilegio de la oración. Mi hijo era discapacidad de sordo y yo no podía hacer nada. Medicinamente, por mi esfuerzo del hombre, no se podía hacer nada. Tenía la discapacidad del oído. Cuando le dio el diagnóstico,
se me caía el mundo, el piso para abajo. Pero lo único que hice que es, desde ese horario, empecé a orar toda la madrugada. Porque no tenía otra cosa para hacer, solamente la oración. Ustedes, cuando les llegan dificultad, ustedes sepan que es un horario para que oren. Cuando llegan el problema económico, problemas de empresarias, problemas personales de la familia, y esa señal es para que ustedes estén orando. Y en ese momento, los hijos de Dios, quienes oran en medio de dificultades, son los verdaderos hijos. Ustedes vean. El castigo de Dios siempre les llega. Si no viene castigos, nosotros no podemos decir que somos hijos. Por eso nosotros siempre cuando nos llegan el problema tenemos que agachar. Por eso en nuestra iglesia también hay más de 10 cuartos pequeños en la oración. Por eso nosotros utilicemos esos lugares para orar. Por eso yo cuando establecí esta iglesia dijo, establezcan el lugar personal para estar orando, para que estemos orando con alegría y para que los creyentes puedan venir a orar. Ustedes lo que no pueden tener fracaso es porque nosotros tenemos el trasfondo de poder orar en Romanos 8:15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos Abba Padre. Tenemos este privilegio de poder decir Abba Padre. Si vemos en Marcos, también antes de ser crucificado, le dijo Papá Padre. Vean, Marcos 14:36 dice, y decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vean, la identidad y la autoridad es igual que Dios, igual que Jesús, que podemos llamar Abba Padre. Nosotros también podemos, nuestra identidad es una identidad de llamar Abba Padre al Dios creador, el Dios que creó la luna y el sol. Dios creó a todo el universo, ese Dios creador es mi Abba Padre. Por eso ustedes vean cuán grandes identidades tenemos. Así que no sean engañados de las cosas pequeñas. Pero apóstol Pablo sorpresivamente no los llamó Abba Padre, como le dijo. Está diciendo, está clamando. Está diciendo que clamen y busquen a Dios. Espiritualmente están sintiendo una desesperación, ¿no? Venir al lugar de la oración es clamar a Dios y oren. En Jeremías está hablando también que ustedes cuando vienen hacia mí y si oran, yo te escucharé. Por eso todos los creyentes de la iglesia Yewon, en cualquier situación, no sean engañados y que ustedes clamen diciendo Abba Padre y puedan orar, puedan restaurar este privilegio y todos sean victoriosos de la oración. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es David, que clamó al Señor. Vamos a leer el versículo 1. Oye, oh mi Dios, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alto que yo. Está diciendo que está clamando al cabo de la tierra. Esto es, no hay más camino, es la caída. Está yendo hasta dificultades por la persecución de Absalón y el ejército de Absalón está esperando y está siguiendo a David.
también abandona, lo traiciona y va a Absalón. Todos los siervos que era confiado por él y traicionó a David y fue al hijo. Y no solo esto, al pueblo de Israel ya estaba yendo al lado de Absalón. Y David ya no hay forma de restauración. No sabía a cuándo iba a venir a atacar todo el mundo a David. Está en una situación así. Estando en esa situación, David no estaba frustrado, no estaba desesperado, no estaba abandonado. Vean, las personas cuando están en dificultades, cuando están perseguidos, no pueden orar. Dicen muchas personas, confiesa, no oro porque estoy muy asustado. Eso quiere decir que está abandonado la oración. Satanás, que no nos deja hacer la oración, el ataque de Satanás, quiero que sean libres. Cuando ustedes oran y ya se termina. David tenía la armadura más fuerte. ¿Cuál era? El acabo fin de la tierra. Eso es al Dios de todo el ejército, es clamar a nuestro Dios Padre. Es la oración de clamar. David hacia Dios está diciendo que es la roca que es más alto que yo, delante del Dios creador, y está inclinando su cuerpo totalmente delante de Dios. Está arrodillado totalmente, más que nada, en medio de las tribulaciones, que porque han sido mi refugio y torre de fuego delante del enemigo. Está confesando esto. David, en medio de estas situaciones, no oró calladamente. Esta oración en dificultad, ¿qué es? Tiene que salir la oración de clamar. Hay momentos que debemos orar silenciosos cuando no tenemos problemas. Pero la oración de clamar, estos lenguajes originales, gritar. Clamar no es dar un ruido, sino gritar desesperado, declarar desesperado. ¿Ustedes oraron esa oración? No quiero comer, no quiero vivir, no quiero comer. Ustedes también tienen que estar en una situación urgente. Algún momento pueden llegar. En ese momento no abandonen, sino como David, ustedes quiero que griten a Dios en oración urgentes. Dios, aunque ustedes oren por adentro, no es que no lo escucha, lo escucha. Hay muchas veces, más veces que oramos con la oración por adentro. También muchas veces nosotros hablamos con nuestros labios, pero Dios nos reconoce todas esas oraciones. Pero la Biblia dice en situaciones, en influencias, dice que nos está hablando así. Dice Jeremías 33:3, está diciendo así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que clame a mí. Hay oración que en meditación, pero hay momentos que tenemos que orar clamando. Pero las personas que no recibieron la gracia no pueden clamar. Las personas que no son hijos de Dios no pueden clamar. No pueden decir, Señor, Padre. No pueden gritar. Y también cuando oramos en oración todos juntos, no pueden gritar diciendo, Señor. Parece que todavía no recibió la gracia. Parece que no está en urgencia. Clamar. ¿Qué quiere decir? En griego, que está gritando. Como esto, todos los problemas que ustedes están teniendo es clamar delante de Dios, desesperación. Ustedes cuando claman delante de Dios, el poder de Dios les llegan a ustedes. Ustedes no crean en su cabeza con su boca, sino todo tiene que estar unidos, con el corazón tiene que clamar a Dios. No analicen solamente con cabeza y discutan.
esa persona no tiene testimonio. Esa persona no tiene testimonio de la vida de fe. Si no experimentó nunca. Siempre está utilizando su cabeza y está girando sus cabezas. Entonces, ¿qué gracia va a recibir esa persona? En toda la Biblia, clamar. Estos versículos de clamar sale 220 veces. 220 veces dice clame a Jehová. Que clame, clame. Como esto, la oración clamar es muy importante. Ustedes hicieron la oración de clamar al Dios. Ustedes gritaron hasta que ustedes salgan su voz clamando a Dios. Yo cuando establecí la iglesia, antes de hacer Darakpa, siempre tenía la voz, sin voz. Y yo siempre hablaba así, Salmos 61, 1:8, aleluya. Estaba, al gritar tanto en oración, se me iba la voz. Entonces cuando volvía la voz y iba a la casa de oración o salí y empiezo a orar de vuelta. Y cuando bajo de esa casa de oración otra vez se me va mi voz diciendo aleluya. En ese momento, si no lo hacía así, sentía en ese momento que si no decía la oración en voz alta era menor oración. Como esto, el pasado, la iglesia Corea, cuando se levantó el fuego del avivamiento, las personas que no hicieron una vida de fe mucho tiempo no deben conocer. En nuestra iglesia, en la iglesia de Corea, ahí solamente existe Corea, la oración madrugada, la oración de noche, del viernes, del miércoles. Y por esta razón tuvo avivamientos y fue el segundo país más grande que envían a los misioneros exteriores. ¿Cuál fue la razón? En la conferencia de los avivamientos. Antes había muchas conferencias de los avivamientos. Había muchas iglesias con los carteles que hacía la conferencia del avivamiento. Cuando iba ahí y había muchos autos, ¿cuál fue la característica de esa conferencia de avivamiento? Es hacer la oración de clamar al Señor. Y el pastor escucha el mensaje del pastor y hacer la oración clamar, Dios daba la bendición. Y había muchos creyentes que se cambiaba a través de la conferencia de los avivamientos, recibieron la gracia. Un ladrón estaba arrepentido y cambiaron y se levantaron la obra del Espíritu Santo a través de la oración clamar. Como esto, el culto de la madrugada también era una oración de clamar. La oración clamor, oración de clamar era una tradicional de la iglesia de Corea. Por eso nosotros desde pequeños fuimos creciendo así y siempre estamos orando. En nuestras épocas, toda la noche orábamos desde 6 de la tarde hasta 5 de la mañana. Ahora hacemos a las 8 y terminamos a las 10. Pero antes, el culto del viernes era la oración hasta 5 de la mañana, todas las semanas. Como esto, en un momento, la oración clamor ya se apagó la luz de la oración. Por eso, por lo menos en nuestra iglesia estamos orando todos los días en la oración de todos juntos. Nuestra iglesia estamos orando, clamando de la oración.
El culto del viernes da mucho tiempo para que ustedes puedan orar la oración personal. En este momento quiero que ustedes clamen urgentemente que la obra del Espíritu Santo que llegó en el aposento de alto de Marcos, que llegue en mí. Porque cuando llega el Espíritu y el poder de Dios, se termina. Los materiales, la salud, todas las cosas, Dios nos da más. Tiene que orar para que nos dé las gracias, seamos llenura del Espíritu Santo para que tengamos la restauración de 5 poderes. Como esto, David, a través de la oración declamando, todos sean así. Punto 2 es la razón de clamar. El versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tu ala. Selah. Está expresando David que Dios es la torre fuerte. Está diciendo que es mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y está diciendo, porque tú has sido mi refugio. Dios es nuestro refugio. ¿Cuál es cuando decimos refugio? En medio de dificultad, tener el refugio es meterse del refugio, tiene la comodidad. Como esto, en cualquier situación, el Señor nos cuida. Por eso, los hijos quienes son salvos, aunque tengamos sufrimientos, preocupaciones, hay cargas pesadas y heridas. Seguro debe haber muchos creyentes así. Pero en cualquier situación, quiero que ustedes refugien en Dios. Entonces, por eso venimos a la iglesia, dejar todas las cosas por atrás y yo entrego el culto para poder vivir. Nunca tiene que suicidar, no hay que suicidar, no tiene que abandonar. Eso es incredulidad, eso es pecado grande delante de Dios. Ustedes, ¿cuál es el paso de la paz? En la oración. Oren, oren. Yo desde pequeño hasta secundaria estuve con la agarrado de la mano de mi madre. Iba todos los días a la mañana a participar al culto de madrugadas. Y también yo tenía que ir al servicio militar. Y antes de ir al servicio militar, esa noche atrás, iba a la iglesia y oré todas las noches. Fui al sector del servicio militar de suministros y era un depósito de suministros que tenía que equiparlo a los militares. Y alrededor de esos había la iglesia de Asamblea de Dios. Y estuve en 3 semanas y yo también empecé a hablar otras lenguas y escribía. Y si oraba a la noche, el siguiente día daba la respuesta. Ahora no es ni servicio militar, es 1 año y medio. Antes yo iba 3 años. Como esto, Dios en el servicio militar, cada cosa que oraba me respondía. Si no existiera el servicio militar, yo no hubiera sido el pastor. Todas las cosas es oración. Por eso tiene que experimentar. Y yo experimenté eso en el servicio militar. Como esto, David sabe el misterio de la oración. Y está clamando a Dios. Porque siempre experimentó. Por eso está diciendo que es nuestro refugio. Y el 2 es la torre fuerte delante del enemigo. Nosotros hoy en día hablamos mucho torres.
Torres quiere decir torres. Partition. Torres está arriba del castillo y mueven por sectores y es un torre de guardas. Por eso, como esto, nosotros tenemos que estar despiertos como la torre de la luz y tenemos que ayudar a la gente. Y en inglés es strong power, que es el poder fuerte. David, esta torre es torre fuerte. Esto tiene un significado de un refugio cuando hay ataque de Satanás, de refugio. Porque hay un lugar, cuando vamos a un viaje peregrino, hay un lugar que se llama Mashida. En ese lugar, seguramente, ahora cuando viajemos, vamos a visitar. ¿Qué quiere decir refugio? Está en Mar Muerto y es 400 metros de acantilados firme y es bien recto. Cuando vayan al viaje misionero, al viaje de peregrino, ahora tiene tiene un teleférico que podemos subir arriba. Este Masada, desde el siglo XVII, todo el hombre va al servicio militar y va todo Masada, los remanentes, los niños, y es donde hace la educación psicológica. En verdad, Masada es el rey Herodes, es un lugar donde hizo refugio cuando había muchas guerras y había aguas y había alimentos que podía comer varios años y también arriba podía estar más de 1000 ejércitos. Es un refugio Masada y Masada enfrentó a Roma. Los integrantes esquivando el ataque de Roma, donde refugiaron es Masada. La mayoría del ejército, y por esta altura Roma no podía conquistar a este Masada. Porque es tan alto y era un refugio tan alto. Por eso Roma, ¿qué es lo que hizo? Por eso fue para el sector izquierda del castillo. Y durante 6 meses ellos pusieron 400 metros de tierras y hicieron el mismo nivel. ¿Cómo lo hizo? Y lo utilizó a los judíos. Por eso, aunque quiera atacar, y porque lo utilizó a los judíos como esclavos y no podía atacar a los judíos, entonces no podía aguantar más. Y llegó un momento, último momento. Entonces, ¿cómo puede ganar a Roma? 990 personas y todo el militar, en vez de ser atrapado y ser matado por los romanos, y ellos dijeron que muramos peleando. Y mató a todos y se suicidó y murió todos los 990 soldados. Mataron entre ellos. Por eso se hizo el campo de educación psicológico del pueblo de Israel. Ustedes vean, es una gran equivocación.
tiene que mirar a Dios y tenía que clamar a Dios. Entonces se habrá levantado otra historia. Es esta zona. Pero David, por eso le clama y dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Porque Israel hace calor, pero cuando entra en un tabernáculo es fresco. Tabernáculo es un refugio en una vida complicada de cansados. Especialmente, este tabernáculo no es un tabernáculo simple, sino dice que es un tabernáculo para siempre. Si vemos Antiguo Testamento, si dicen tabernáculo, es un lugar del encuentro. Es el lugar de encontrar a Dios. Es un tabernáculo de encontrar a Dios. Si vemos en Juan, dice que permanece la palabra en nuestro carnal y permanece a nosotros. Esto quiere decir hacer tabernáculo. Por eso Dios vino en vestido del hombre, vino a nosotros. En momentos de cansado y frustrados, tabernáculo, experimentamos a través del tabernáculo la presencia de Dios y podemos obtener las fuerzas. Por eso, en el culto tiene que saber que Dios está junto. La palabra se hizo el hombre. La palabra es Dios. La palabra se hizo carnal. Vino como vestido el hombre, vino a esta tierra, nos solucionó todo el problema y resucitó y ascendió y vino como el Espíritu Santo. Ese Dios está junto conmigo. Es tabernáculos. Que Dios está junto con nosotros. Es junto Emmanuel, unicidad. Es W-I-O. Realmente tiene que haber una experimentación de que Dios está junto con nosotros. Y también dice como 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Acá tiene un consuelo y verdadera paz y refugio. Dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Qué quiere decir? Es la bendición estar al lugar de oración. La bendición de ir al lugar de la oración. David, a través de la respuesta de la oración, y le dice así, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Ahora David está en la punta del cabo de la tierra. Pero ya Dios dio vuelta y es la oración que me va a restaurar, me va a cambiar y que Dios me va a dar. No es que Dios me va a dar, sino que me dio ya. Por eso no tiene que hacer una vida de fe de sin claridad. Por eso Jonás, cuando estaba en el pez grande, ustedes, cuando ahora tengamos problemas, porque ya Dios nos restauró, así será como la fe. Tiene que hacer esta oración. No hagan una oración de incredulidad. Dios ya solucionó todo. Que Dios ya solucionó totalmente. Yo antes había muchas conferencias. 이거 한 번은 갔다 왔는데 엄이 올라서 엄이 올랐는데 이 몸에 제가 피부가 아주 이렇게 좀 부드럽거든요. 그래가지고 이게 뭐
올라서 지사를 아무것도 안 돼. 나는 그래가지고 기도해서 하나님 이게 이렇게 내가 이 발라도 안 되고 이게 뭐 대책이 없는데 하나님 이거 Por eso Dios dije, para que me soluciones, para que Dios. 기도를 밤새도록 좀 몇 시간 했어요. Estuve orando la noche y ya se fue todas las cosas. Se desapareció totalmente. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar que ya se ha desaparecido? Es sorprendente. 해결해 주셨습니다라고 기도했어요. 현재 완료로 기도했더니 Yo oré que ya me ha solucionado 어떻게 이럴 수 y 있어? ese día se terminó 그 흔적도 없어. 흔적. y no había ni rastros. 여러분이 어떤 분인 줄 알아요? Ustedes tienen que saber quiénes son ustedes. Ustedes tienen el privilegio de tener la respuesta de la oración. Son hijos de Dios. 특히 6절에 보면 주께서 Especialmente en el versículo 6 dice, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Esta confesión no es para que él tenga muchos años de vida, sino para que le dé la influencia de transmitir el Evangelio, que nuestras siguientes generaciones puedan saber, para ver la evidencia que Dios me salva en medio de estos problemas. Por eso nuestra siguiente generación tenemos que enfatizarlo fuertemente. Fuertemente tenemos que hablar. Pablo está hablando que vamos a transmitir el batón del pacto. Por eso el momento de perder el batón se termina. Al momento de perder el pacto se termina. Quiero que ustedes transmitan bien el pacto de Dios. Por eso el momento de perder el batón se termina. Al momento de perder el pacto se termina. Solamente aferrando el pacto se termina. Es muy importante si nosotros aferramos bien el batón o no. Tenemos que hacer el movimiento de los remanentes, sean los maestros, y en esta época de sábado, domingo, viernes, sábado, domingo, para que establecen perfectamente el Evangelio a todos a los remanentes. Tenemos que darle lo espiritual y la especialidad. Y también desde mañana empieza la escuela de multimedias y están desafiando y producción, contenido y producción. Están alimentando a los misioneros. En verdad, en esta época, ¿cuáles son las puertas del evangelismo? Es la multimedia y es grande la explosión. A través de la imagen, si tenemos un contenido correcto, más de millones de personas empiezan a ver. Sentados podemos dar la influencia espiritual. Por eso si no estamos en multimedia, no podemos dar transferencia. Todos los domingos vienen los nuevos creyentes y buscan a qué iglesia voy a ir cuando se muda. Y vino la iglesia Yewon y miró a través de la media y vino la iglesia Yewon. Ustedes también, cuando buscan las casas ricas, ustedes ven antes, verifican y para ir a comer. Ahora esta es la época buscan todo por entre multimedias y todas las cosas. Por eso en esta situación el multimedia es muy importante, pero ya lo ocupó las tres organizaciones. Ustedes tengan la sabiduría de creatividad y multimedia pueden darlo vuelta, fuerza oscuridad de multimedia, como la luz de Cristo en multimedia. Todos los hijos que tengan interés, guíanos para que pueda participar. No tenemos otra cosa. Nosotros por el Evangelio tenemos que hacer cualquier cosa. Todos los creyentes de la iglesia Yewon
quién es nuestro Dios Trino, quién es el trasfondo de toda nuestra vida, puedan dejar la evidencia eterna. Conclusión. Martin Lloyd Johnson, un pastor inglés, habló así: una persona cuando se arrodilla se demuestra la grandeza. Cuando arrodillamos delante de Dios, y en ese momento aparece la imagen más gloriosos de esas personas. Como esto, cuando nosotros oramos, se empieza a mover la bendición del trono y nosotros vamos a recibir la bendición y alumbrar la luz de 237. Ahora 237, todos los problemas, como David, seguramente hay personas que están en medio de dificultad como David. Quiero que oren. No hagan otras cosas. Nosotros creyentes tenemos que orar la oración del pacto, aferrando al pacto. No orar con mi codicia. No es oración de sin claridad, de tristeza, sino aferrando el pacto, aunque estemos al cabo de la tierra, sabiendo y teniendo seguridad que Dios me va a restaurar todo. Clamen a Dios desde este momento. Ustedes, si tienen vergüenza de clamar al lado de alguien, vayan al cuarto personal y oren. Eso es incredulidad. Para que ustedes oren, tenemos cuartos de oración. Ustedes quiero que experimenten cuando les lleguen problemas, cómo Dios va a actuar. Todos los creyentes de la iglesia y ahora a través de la oración puedan experimentar la oración y sean un testigos. Vamos a orar aferrando el pacto. Esta oración que hizo la oración de David, de clamar desde el cabo de la tierra, ya está al cabo, a la punta, y ya no hay lugar donde puede escaparse. Pero en ese momento haga a hacer la oración. Como la oración de David no es fracaso, y que podamos tener esa fe de que nos va a restauración, y como esto, como la proclamación de la oración de David, y esperar el deseo en la bendición. Esta oración, el título de la oración sea la oración de la respuesta en nosotros en esta noche. Vamos a clamar a Dios y vamos a orar todos juntos.